lo que es el campo eléctrico. Vamos a colocar el título. Vamos a iniciar mirando lo que es campo eléctrico. Bueno, vamos a recordar algo de lo que vimos la clase pasada y pues también vamos a incluir nuevos conceptos, ¿cierto? Pues para bueno, hablar acerca de este nuevo concepto que es el concepto de campo eléctrico, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo acá para que se vea el titulito. Campo eléctrico, ¿listo? Bueno, entonces primero vamos a considerar una carga eléctrica, ¿sí? Considerando una carga eléctrica. Vamos a considerar una carga eléctrica positiva, puede ser, ¿no? Vamos a tomar acá una carga eléctrica. Ahí la tenemos, ¿no? En este caso es una carga eléctrica positiva. ¿Cierto? Sabemos que esta carga, cuando se encuentra con otra carga, voy a colocar por acá otra carga negativa ahora. En este caso. Cuando se encuentran estas dos cargas, se genera entre ellas una fuerza, ¿cierto? Para este caso, debido a que las cargas son opuestas, pues se va a generar una fuerza de atracción, ¿no? Ya eso lo sabemos de la clase pasada. Una fuerza de atracción entre estas dos cargas. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo sabe esta carga eléctrica? Digamos que inicialmente solo tengo la carga positiva. ¿Sí? Después coloco la carga negativa y obviamente ahí sí se genera esta fuerza. ¿Sí? Pero ¿cómo sabe esta carga negativa? O bueno, ¿cómo sabe también esta carga positiva? Que evidentemente hay en su cercanía una carga negativa o en su cercanía una carga positiva para que se experimente una fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabe esta carga que efectivamente hay otra carga cerca para poder ejercer una fuerza? Eso lo hace mediante el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, primero vamos a colocar una definición muy, muy breve de lo que es campo eléctrico. ¿Sí? La vamos a ir fortaleciendo a medida que va avanzando la clase. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico como tal es un mecanismo de comunicación, por decirlo así, o de conexión, podríamos decirlo, entre las cargas eléctricas. Entonces, mediante el campo eléctrico, una carga eléctrica sabe que a su alrededor habría otra carga eléctrica, entre las cuales pues, se generaría como tal una fuerza. ¿Sí? Bueno, como un inciso, podríamos ponerlo acá, las cargas eléctricas generan campos eléctricos. Entonces, en este caso, tanto la carga positiva como la carga negativa van a generar a su alrededor un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ambas cargas generarán a su alrededor un campo eléctrico. Y a su vez, las cargas eléctricas también reaccionan a los campos eléctricos. Entonces, las cargas eléctricas son generadoras de campos eléctricos y a su vez también reaccionan a los campos eléctricos como tal. ¿Sí? Bueno, el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial.
Recordemos que una cantidad vectorial pues requiere magnitud, dirección y sentido, ¿no? Entonces el campo eléctrico va a tener magnitud, dirección y también va a tener un sentido, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, hablamos de una región, ¿cierto? Una región en la cual si yo coloco otra carga, esa carga experimentará una fuerza eléctrica. Más o menos eso es la definición de campo eléctrico, ¿sí? Bueno, vamos a mirar cómo es, digamos, la representación de esos campos eléctricos. Representación, ¿sí? Pues la representación de los campos eléctricos se hace mediante líneas de campo eléctrico. Bueno, ¿y qué son las líneas de campo eléctrico como tal? Entonces, las líneas de campo eléctrico son una construcción imaginaria, primero que todo, ¿sí? Una construcción geométrica imaginaria, ¿sí? Nos ayuda a representar los campos eléctricos, ¿cierto? Es una construcción geométrica imaginaria. El primero que utilizó esta construcción geométrica imaginaria fue Faraday, ¿no? Entonces, Faraday, cuando estaba experimentando con cargas eléctricas, encontró que efectivamente las cargas de igual signo se repelen, las cargas de signos opuestos se atraen, y representó, digamos, esta región donde esas cargas podían llegar a sentir esta fuerza eléctrica como campo eléctrico, y le dio la construcción geométrica de las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Bueno, ¿y qué son en sí las líneas de campo eléctrico? Entonces, las líneas de campo eléctrico son líneas rectas, ¿sí?, que van en el sentido de la carga eléctrica que experimentaría una carga positiva en presencia de un campo, ¿sí? Entonces, primero que todo son líneas rectas, ¿sí? Líneas rectas que salen o entran de una carga radialmente, mejor dicho, que salen o entran radialmente de una carga. ¿Qué sentido llevan estas líneas de campo eléctrico como tal? Pues como les decía, ¿no? Entonces, las líneas de campo eléctrico llevan la dirección que tendría una carga positiva cuando experimenta una fuerza eléctrica, ¿sí? O cuando está en presencia de un campo. Entonces, vamos a tomar primero bueno, vamos a escribir otra conclusión y en la parte superior hacemos el diagrama, ¿sí? Entonces, las líneas de campo eléctrico son proporcionales a la carga. ¿Qué quiere decir? Que a mayor carga, mayor línea de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo se representan estas líneas de campo eléctrico tanto para cargas positivas como para cargas negativas, ¿sí? Primero vamos a tomar una carga positiva. Esta sería nuestra carga positiva. Vamos a llamarla Q. ¿Listo? Las líneas de campo eléctrico en las cargas positivas se dibujan saliendo, ¿sí? Es decir, para esta carga tendríamos líneas de campo eléctrico radiales, como nos dice la conclusión, ¿verdad? Son radiales y se dibujan saliendo, ¿sí? Entonces, de esta forma representamos nosotros el campo eléctrico de una carga positiva, ¿sí? Esto sería para la carga positiva. Estas líneas son líneas rectas, ¿no? Ya lo podemos ver, ¿cierto? Son líneas rectas radiales. ¿Qué quiere decir esto que sean radiales? Quiere decir que una de estas líneas de campo eléctrico nunca se va a intersectar con otra línea de campo eléctrico que provenga de la misma carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque son radiales y tienen el mismo punto de origen, ¿no? Al ser radiales, no se van a cruzar nunca. Tener en cuenta que las líneas de campo eléctrico en las cargas positivas se dibujan saliendo, ¿sí? Saliendo. ¿Qué quiere decir esto?
que si esta carga positiva entra dentro de un campo eléctrico, la fuerza eléctrica que va a experimentar también va en esta misma dirección del campo. ¿Sí? Bueno, ahora, para el caso de la carga negativa, por aquí. Ahí tenemos una carga negativa. En el caso de las cargas negativas, las líneas de campo eléctrico se dibujan saliendo. Perdón, entrando. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando una carga eléctrica negativa está en presencia de un campo eléctrico, se va a mover en la dirección opuesta al campo. ¿Sí? Carga negativa. Entonces, esa conclusión la podemos colocar ahí al lado, ¿no? La carga positiva se mueve en dirección del campo o a favor del campo. ¿Sí? A favor del campo. Mientras que la carga negativa se mueve en contra del campo. ¿Sí? Bueno, ahora podemos ir escribiendo otras conclusiones, otros chulitos, ¿no? El campo y la fuerza son de alcance infinito. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, si nosotros tenemos una carga positiva, como en este caso, ¿cierto? Esta carga va a generar a su alrededor un campo eléctrico, ¿cierto? ¿Qué es un campo eléctrico? Ya lo dijimos, un campo eléctrico es como el mediador entre la fuerza eléctrica que puede experimentar esta carga con otra carga, ¿cierto? Entonces, estas líneas son infinitas, ¿cierto? Son líneas infinitas, son continuas, ¿sí? Entonces, si yo coloco otra carga, no importa, digamos por aquí, ¿cierto? No importa a qué distancia esté de esta carga positiva, ¿cierto? Siempre va a sentir la presencia de esta carga de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta carga va a generar a su alrededor un campo, ¿cierto? Siempre va a generar a su alrededor un campo, ¿sí? Sin importar la distancia, si yo coloco una carga por aquí, esta carga nueva, que se llama carga de prueba, ¿cierto? Va a experimentar la presencia de ese campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son de alcance infinito. Sin importar la distancia, siempre lo vamos a sentir como tal, ¿no? Bueno, importante. Entonces, podemos escribir ya una definición un poquito más estricta de lo que sería el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico es una región, o bueno, sí, es una región en el espacio generada por una carga eléctrica en la cual se experimenta una fuerza eléctrica. Entonces, esa sería la definición como tal de lo que es un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta carga aquí positiva, esta carga va a generar a su alrededor un campo eléctrico, ¿cierto? Ese campo eléctrico es infinito en alcance, ¿cierto? Si yo coloco una carga cercana o lejana a ese campo eléctrico, no importa, ¿cierto? Digamos aquí, esta carga va a experimentar una fuerza debido a la presencia del campo eléctrico que está generando esta otra, ¿cierto? Entonces, eso es en sí un campo eléctrico. Es una región generada por una carga eléctrica en la cual si yo coloco otra carga eléctrica, pues se va a experimentar una fuerza eléctrica como tal, ¿sí? Decíamos que
el número de líneas de campo eléctrico, estas líneas que nosotros le dibujamos, son proporcionales a la carga. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si yo tengo una carga, digamos, de 2 coulomb, vamos a dibujarla por aquí. Vemos que esta es una carga de 2 coulomb. ¿Sí? Entonces, si yo lo dibujo a esta carga, bueno, digamos que sus respectivas líneas de campo eléctrico sean estas. Pues digamos que esas son las líneas de campo eléctrico de esa carga. Ahora, si yo tengo una carga de 4 coulomb, perdón, de 4 coulomb, pues esta carga va a tener el doble de líneas de campo eléctrico que la carga de 2 coulomb. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Bueno, esto tiene 6, 3. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Esta tiene 6, esta tiene 3, 6, 9, 10, 11, me falta una, 12. ¿Listo? Entonces esto quiere decir que el número de líneas de campo eléctrico es proporcional a la carga. ¿Sí? En este caso, la carga de 4 microcoulomb tendrá el doble de líneas de campo eléctrico que esta carga de 2 coulomb. ¿Sí? Entonces, importante para tener eso en cuenta. Ahora, decimos también que el campo eléctrico es un mecanismo de conexión entre las cargas, ¿cierto? Sabemos que entre cargas eléctricas se genera una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan o cómo se genera una fuerza a partir del campo eléctrico? ¿Cómo se genera una fuerza a partir de un campo eléctrico? ¿Eso? Pues vamos copiando hasta ahí, muchachos. Si hay alguna duda me preguntan y si no, pues continuamos. ¿Listo? Les doy 2 minuticos, 3 minuticos para que vayan copiando ahí. Vale, pues. Vale, profe. Muchachos, les quería comentar si de pronto, pues yo sé que se presentaron inconvenientes con la plataforma Moodle el día domingo, pero pues yo les dejé otro intento para que pues, pudieran presentar el cuestionario. Entonces no sé si tengan algún problema con que los cuestionarios se sigan haciendo el día domingo o... No, profe. Pero es que yo creo que la plataforma se pone así son los fines de semana. ¿Y no es mejor el día sábado? Es que el sábado, como algunos tienen clase, pues yo lo dejaba para comodidad de ustedes, ¿no? Digamos que el domingo estamos libres, por decirlo así. Porque podríamos hacer los quizzes en clase, o lo podríamos hacer, no sé, después de terminar el tema, en clase. Yo diría que los sábados por la tarde, profe. Yo lo dejo... de preguntar para ver si tienen clases o no. ¿Quién tiene clase los sábados en la tarde, muchachos? Yo, profe. Pues podría habilitar un día específico para el quiz y pues en el transcurso del día imposible no tenga un tiempito de hacerlo. Sí, por ahí tipo 6 de la tarde. ¿Quién ve clases en las 6 de la tarde? Sí, yo veo casi. Los lunes. Yo los lunes salgo a las 8 de clases. Si no, pues toca hacerlo en clase. O sea, no seguir ensayando otro domingo a ver cómo nos va, profe. Y si pues se puede, pues dejarlo los domingos, ¿no? Profe, ¿no es mejor por aquí por Teams? No, porque por Teams solamente el formulario les sale igual a todos. O sea, las preguntas les salen iguales a todos. Profe, ¿y el sábado por allá a las 6 de la tarde? No, pues que lo ponga en cierto horario y pues cada quien, como no son las mismas cosas, pues... Profe, mi opinión Eso, sería profe, pues dejarlo sábado y domingo, porque hay veces cuando uno va a entrar a una misma hora, digamos, un ejemplo así, 100 personas y la plataforma pues no aguanta tantas personas al mismo tiempo, pues por eso es colapso. Yo digo que ese fue el error.
que todos querían entrar al mismo tiempo y por eso se colapsó. Ajá. Yo no creo que ese haya sido el error, muchachos. Porque, por ejemplo... Profe, pues, Pero es que, profe, no ha sido la primera vez porque en cursos anteriores ha pasado lo mismo cuando quieren ingresar todo al mismo tiempo y se cae. Decíamos que el campo eléctrico es un mediador, ¿no? Un mediador entre las cargas para identificar cómo es la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera una fuerza eléctrica a partir del campo eléctrico? Voy a pasar la página y vamos a insertar aquí la imagen, ¿sí? Entonces, aquí tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Tenemos que en la carga positiva las líneas de campo eléctrico se dibujan saliendo. Voy a resaltarlas ahí porque no se ven muy bien. Entonces, en la carga positiva, las líneas de campo eléctrico se dibujan saliendo, ¿no? Eso ya lo acabamos de ver. Dado que las cargas positivas se mueven en la misma dirección del campo eléctrico, ¿no? Como lo acabamos de decir. Listo. Mientras que en la carga negativa las líneas se dibujan entrando, ¿no? Aquí lo podemos divisar. Entonces, si nos damos cuenta, entre una carga positiva y una carga negativa se genera una especie de conexión entre las líneas de campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, las líneas de campo eléctrico que salen de la carga positiva entran a la carga negativa, ¿no es cierto? Entonces, estas que van saliendo acá entran a esta de aquí, ¿sí? Eso lo podemos ver en las líneas de campo eléctrico que están en la parte más cercana entre ellas, ¿no? Por ejemplo, estas. Entonces, estas líneas de campo están saliendo de la carga positiva y están entrando a la carga negativa, ¿cierto? Ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esto mediante la fuerza? Entonces, si las líneas de campo eléctrico de una carga ingresan a la otra, esto se manifiesta como una fuerza de atracción, ¿sí? Entonces, ya podemos ver cómo se manifiesta estas líneas de campo eléctrico en términos de la fuerza, ¿sí? Se manifiesta mediante una fuerza de atracción. Ahora, ¿qué sucede si las cargas son de signos opuestos? Bueno, esa imagen si no la tengo, voy a dibujarla, ¿no? Entonces, si tenemos aquí una carga pequeña positiva y también tenemos una carga negativa, voy a dibujarlas aquí, ¿cierto? Perdón, en este caso serían dos positivas, ¿no? Ya tenemos lo que son cargas opuestas, ahora vamos a mirar cargas iguales, ¿sí? Entonces, de la carga positiva van a salir las líneas de campo eléctrico, ¿cierto? Así como lo tenemos en el diagrama de arriba. Las líneas de campo eléctrico en la carga positiva van saliendo, ¿cierto? Pero esta carga eléctrica, como es positiva, no admite cargas entrantes, no admite líneas de campo entrantes, ¿cierto? De igual manera, la carga positiva de la parte de abajo también va a tener líneas de campo salientes, ¿no? No admite líneas de campo entrantes, ¿sí? Entonces, no hay una conexión como tal entre estas dos cargas como si la hay cuando las dos cargas son positiva y negativa, ¿sí? Entonces, las líneas de campo que salen de esta no van a entrar a esta porque esta no admite cargas no admite líneas de campo entrantes, solo admite líneas de campo salientes, ¿sí? Entonces, en ese caso, esa conexión que había en el caso de la positiva y la negativa, ¿cierto? No se da en este caso, ¿sí? Por lo tanto, esto se manifiesta como una fuerza de repulsión. Se manifiesta como una fuerza de repulsión. ¿Sí? Entonces, podemos ver ahí que las líneas de campo eléctrico son manifestación directa de la fuerza eléctrica, ¿verdad? Entonces, si las líneas de campo eléctrico de una carga positiva salen e ingresan a una carga negativa, pues se va a manifestar esto mediante una fuerza de atracción, ¿sí? Mediante que, bueno, si las dos cargas son positivas o las dos cargas son negativas, no se da esa conexión debido a que las cargas positivas solamente admiten líneas salientes, las cargas negativas solamente admiten entrantes, ¿verdad?
Pues si las cargas son del mismo signo, no se va a dar esta conexión de líneas entrantes y salientes, y por lo tanto esto se manifiesta mediante una fuerza de repulsión. ¿Listo? Es tenerlo ahí muy presente, ¿no? Ya más o menos, bueno, este dibujo me quedó feito, pero bueno, ahí más o menos, ¿no? Ahora, vamos a mirar lo que es la ley de Coulomb del campo eléctrico. Ley de Coulomb del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, dijimos que el campo eléctrico es una cantidad vectorial, ¿no? Y está relacionada con la fuerza. El campo eléctrico es una cantidad vectorial. Y se relaciona con la fuerza eléctrica. Entonces vamos a tratar de calcular lo que sería el campo eléctrico que genera una carga. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener una carga positiva. ¿Sí? Ya sabemos que esa carga a su alrededor debe estar generando un campo eléctrico. ¿Claro? Y vamos a colocar otra carga por aquí, que sería una carga de prueba. Esta sería la carga generadora, ¿no? Nosotros la llamamos carga fuente. Es la que está produciendo el campo. ¿Sí? Y vamos a colocar aquí otra que se llama carga de prueba. Esta carga es la que va a percibir el campo, ¿no? También hay que tener en cuenta pues, que esta carga de prueba también genera a su alrededor un campo. Es decir, que también podría hacer las veces de carga fuente y esta podría ser las veces de carga de prueba, ¿no? Pero nosotros vamos a tratar de medir ese campo que genera esta carga respecto a esta. ¿Listo? Entonces sabemos que esta carga pues va a sufrir como tal una fuerza, ¿no es cierto? Las cargas de prueba por lo general siempre se toman positivas. ¿Sí? Por lo tanto, pues la fuerza que se va a generar en este caso es una fuerza de repulsión. ¿Sí? Siempre que hablemos de carga de prueba, pues vamos a tomarla como si fuese una carga positiva. ¿Sí? Y bueno, ¿de qué nos habla la ley de Coulomb? Entonces, la ley de Coulomb nos dice que el campo eléctrico, ¿cierto?, que se está generando, o que está generando la carga fuente, es decir, ese sería el campo que se está generando aquí. ¿Cierto? El campo que está generando la carga fuente es igual a la fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba sobre Q. Entonces recordemos, la fuerza eléctrica que es igual, entonces eso lo vimos la clase pasada, ¿no? Sería igual a K, que es la constante eléctrica, ¿verdad? El producto de las dos cargas, que sería Q por Q, vamos a ponerle a esta carga Q y a esta carga Q mayúscula, ¿verdad? Entonces la fuerza que se genera es el producto de las dos cargas, Q mayúscula por Q minúscula, sobre la magnitud de la distancia al cuadrado, recordemos, sería R12 al cuadrado, por un vector unitario R12, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en la clase pasada, esa es la fuerza eléctrica. Dividido entre Q, ¿no? Dividido entre Q, minúscula. Entonces, importante, ¿no? El campo eléctrico que está generando la carga fuente es igual a ¿quién? A la fuerza que va a experimentar la carga de prueba dividido entre la carga de prueba. ¿Sí? Entonces, el campo que genera esta carga depende de la fuerza que va a experimentar esta otra carga. ¿Sí? Aquí podemos cancelar Q minúscula, ¿cierto? Este Q con este Q. Y vamos a obtener que el campo eléctrico es igual a K sub E, o constante eléctrica, por Q sobre R12 al cuadrado, que sería la distancia, magnitud de la distancia, por el vector unitario R12. Esa sería la expresión que vamos a utilizar para calcular
el campo eléctrico producido por una carga. ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, digamos, anteriormente nosotros teníamos dos cargas, ¿no? Esta y esta. ¿La fuerza de qué dependía? De las dos, ¿cierto? De la carga de aquí y de la carga de acá. Ahora estamos midiendo el campo que produce esta carga de acá. Como es el campo que produce esta carga de acá, va a depender solamente de la carga, de esa carga fuente, ¿cierto? Por eso aquí depende solamente de Q mayúscula. Si estuviésemos midiendo el campo que produce la carga de prueba, pues ya no sería Q mayúscula, sino sería Q minúscula, ¿no? Entonces, el campo eléctrico depende de la carga que lo esté generando. Y eso lo podemos colocar aquí. Depende de la carga que lo está generando. Depende de la carga que lo está generando, ¿no? De igual manera, también podemos escribir cuál es la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Porque recuerden que esa expresión que acabo de encerrar en color morado es el vector de campo eléctrico, ¿no? Ahora la magnitud. Pues recuerden que yo puedo escribir un vector como la magnitud del vector multiplicado por un vector unitario, ¿no? En este caso el vector unitario es R12. ¿Sí? Quiere decir que entonces la magnitud sería lo que está multiplicando al vector unitario. Entonces, la magnitud del campo eléctrico es igual a K sub E por Q, que es la carga de fuente, sobre la magnitud de la distancia R12 al cuadrado. Entonces sería la magnitud, ¿no? Entonces tener muy presente, ustedes ya saben vectores, ya saben diferenciar entre magnitud y vector, ¿no? Magnitud no lleva dirección ni sentido, ¿cierto? Es simplemente el número, acompañado por su respectiva unidad. Mientras que el vector va a ir acompañado de su dirección, ¿no? En dado caso de que sea un sistema de coordenadas cartesianas, pues iría con sus coordenadas X, Y y Z. ¿Verdad? Bueno. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un sistema de cargas? Voy a colocar acá como una especie de título. Para un sistema de cargas. Sistema de varias cargas. Entonces, supongamos que yo tengo varias cargas. Vamos a colocarlas aquí. Sería una carga 1. Por aquí tengo una carga 2. Uy, se metió cuadrada. Por aquí tendría una carga 3. Pongámoslo así. Listo, entonces ahí tengo tres cargas. Esta sería la carga Q1, Q2, Q3. ¿Cierto? Entonces cada carga está generando a su alrededor un campo eléctrico. Obviamente entonces esta carga genera un campo eléctrico, esta genera un campo eléctrico, esta genera un campo eléctrico. Ahora supongamos que yo quiero medir ese campo eléctrico en un punto. Vamos aquí en este punto P. ¿Sí? Quiero medir el campo eléctrico en ese punto P. Obviamente ese punto P va a estar a diferentes distancias, ¿no? Digamos, de la carga 1 va a estar a una distancia R1. De la carga 2 va a estar a una distancia R2. De la carga 3 estará a una distancia R3, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago en ese caso en el que tengo varias cargas y quiero encontrar el campo eléctrico producido por esas tres cargas en el punto P? ¿Verdad? Entonces, en ese caso, recordando que el campo eléctrico es una cantidad vectorial, el campo eléctrico resultante en el punto P sería igual a la suma de E1 más E2 más E3, ¿no? Recordar que son cantidades vectoriales. ¿Cómo sumo vectores? Componente a componente, ¿no? Tengo que sumar las de I con I, las de Y con Y, las de Z con Z, ¿no? Cada campo pues va a tener su carga, bueno, su campo eléctrico
característico, ¿no? Es decir, el campo eléctrico producido por la carga Q1. ¿Cómo nos quedaría teniendo en cuenta esta fórmula de acá? Nos quedaría K por Q1 sobre R1 al cuadrado. ¿Cierto? Bueno, magnitud de R1, recuerden que eso es un vector, siempre hay que ponerlo, por el vector R1 unitario, ¿no? Más la segunda carga, K sub E por Q2 sobre R2 al cuadrado R2. Más, bueno, puntos suspensivos, dependiendo de cuántas cargas tengan, ¿cierto? Al final, pues eso lo puedo expresar como una simple sumatoria del campo eléctrico total resultante. Si yo tengo un sistema de muchas cargas, va a ser igual a K sub E, que es la constante eléctrica, o la sumatoria desde n igual 1, o bueno, vamos a poner bien nuestra letra, I. Desde I igual 1 hasta n sería el número de cargas que yo tenga, y tendríamos Q sub I sobre R sub I al cuadrado por el vector unitario R sub I. Entonces, simplemente, si yo necesito calcular el campo eléctrico producido por una distribución de varias cargas, lo que debo hacer es sumar esos campos eléctricos, ¿cierto? Porque, bueno, debido a que son cantidades vectoriales, ¿no? Si no fuesen cantidades vectoriales, pues no lo podría sumar de esa forma. Pero bueno, en este caso sí son cantidades vectoriales, ¿no? Voy a recortar aquí un poquito para poder llevarlo un poquito más arriba. Ahí está. ¿Listo? Vamos copiando hasta ahí, muchachos. Si surge alguna duda, me preguntan. Y vamos a hacer ahora unos ejemplos. Unos ejercicios de ejemplos de esto de campo eléctrico de distribuciones de cargas. Entonces vamos copiando. Cualquier dudita que surja, nos pueden ir preguntando.
¿Listo, muchachos? ¿Seguimos? Sí, señor. Bueno, entonces les voy a colocar un ejercicio, lo vamos copiando y de una vez pues lo vamos analizando, ¿no? Entonces paso la página. Y bueno, vamos a poner el ejemplo. Ese no es. Este. A ver si tampoco es. Santa. Lo recorté. Este es. Y aquí está el diagrama. Entonces vamos copiando los muchachos. Y pues ya lo empezamos a trabajar. Bueno, vamos pues. Ya, profe. ¿Listo? No, profe, no, profe, estoy haciendo la gráfica, un segundo. Bueno, pues, tranquilos.
Bueno, muchachos, ahora sí vamos a trabajar el ejercicio. Bueno. Entonces, tenemos dos cargas. Aquí tenemos la carga más Q. Va a cerrarla un poquito mejor. Se vea mejor. Tenemos la carga Q positiva y tenemos la carga Q negativa. ¿No? Estas cargas están ubicadas a una distancia A y B desde el origen. Entonces aquí vamos a poner el origen, ¿no? Desde el origen. Listo. Las cargas, bueno, una es más Q, la otra es menos Q. ¿Sí? Ahora nos piden, en el inciso A, que se encuentren las componentes del campo eléctrico a una altura Y del origen. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener el punto. En ese punto es donde colocamos la carga de prueba, recuerden, ¿no? ¿Cómo hago yo para detectar un campo eléctrico? Colocando una carga de prueba y mirando cómo se comporta esa carga, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué la carga de prueba la escogemos positiva? Recuerden, yo les decía, la carga positiva siempre se mueve en dirección del campo. Quiere decir que la fuerza eléctrica y el campo van a ir en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, es por eso que escogemos siempre una carga de prueba positiva. ¿Sí? Bueno, entonces, esta carga de prueba que es positiva con esta carga de prueba que también es positiva va a generar un campo eléctrico en esta dirección. ¿Cierto? ¿Por qué en esa dirección? Porque la carga de prueba genera un campo que va en la misma dirección de la fuerza, ¿no? Entonces, si esta es positiva y esta es positiva, la fuerza iría de repulsión, iría en este sentido, por lo tanto el campo también iría en ese mismo sentido. Entonces aquí podríamos llamar el campo E1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, con respecto a la carga negativa, lo mismo, ¿no? Entonces tenemos una carga positiva con negativa, se atraerían, ¿cierto? Es decir, que el campo también iría en la dirección de la fuerza, en este caso iría en esta dirección. Aquí tendríamos E2. Entonces esos son los dos campos producidos, por la carga 1, E1, y por la carga 2, E2. Como son vectores necesitamos conocer esos ángulos, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos un ángulo θ, que sería este mismo ángulo θ de acá, ¿cierto? Y lo mismo acá, ¿no? Entonces este está generando un ángulo φ, no lo conocemos, sería el mismo ángulo φ de acá. ¿Okay? Bueno, entonces ahí tendríamos representado como tal las dos componentes del campo eléctrico 1 y del campo eléctrico 2. ¿Cómo nos quedarían entonces las componentes de campo eléctrico? ¿Sí? O los dos campos eléctricos que tenemos involucrados ahí. Entonces, ¿sí? El campo eléctrico 1. ¿Sí? ¿A qué sería igual? Entonces este campo eléctrico 1 sería igual a su magnitud, ¿cierto? E1 coseno de θ en I más su magnitud, que sería E1 seno de θ en J. ¿Cierto? Ese sería el vector E1. ¿Sí? El vector E2, ¿cómo nos quedaría? Bueno, el vector E2 quedaría también en forma de vector, sería E2 coseno de φ en I menos, tener en cuenta que la componente en Y es negativa, ¿cierto? Esta componente en Y es negativa, va hacia abajo, menos la magnitud de 2 seno de φ en J. ¿Cierto? Ten en cuenta que estos ángulos son diferentes, ¿no? Θ es diferente de φ porque A es diferente de B. Si A y B fuesen iguales, este ángulo de acá y este ángulo de acá serían iguales, pero bueno, aquí nos hablan de A y B, es decir, de dos distancias diferentes. Bueno, analizar también lo que nos dice el enunciado, ¿no? Nos dice dos cargas Q1 y Q2. ¿Qué quiere decir? Que Q1 y Q2 son conocidas, ¿sí? Pues vamos a colocar aquí como una especie de ítem donde dicen valores conocidos. Valores conocidos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los valores conocidos? Q1 y Q2. Si el problema fuese numérico, Q1 y Q2 serían numéricos. Por eso nos los están dando acá. Nos dicen cargas Q1 y Q2. Es como si nos dijeran una carga de 1 coulomb y una carga de 2 coulomb. ¿Cierto? Son valores conocidos. Se ubican en el eje X a una distancia A y B. Quiere decir que A y B también son conocidos. A y B son conocidos, ¿sí? Respectivamente desde el origen.
encuentre el campo eléctrico a una distancia y. Y es conocida entonces también. Entonces, esos son los valores conocidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo resuelva el ejercicio y encuentre, digamos, en el inciso A, las componentes del campo eléctrico a una altura y, esa componente o esos vectores me deben quedar en términos de estas variables, ¿sí? No me pueden quedar en términos ni de teta ni de phi, porque yo no conozco ni a teta ni a phi, ¿sí? Entonces, primero vamos a hallar esos ángulos, porque no los conozco, ¿sí? Entonces, vamos a hallar hallando los ángulos. Hallando los ángulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos a teta y a phi? Entonces, aquí tenemos a teta, aquí tenemos a phi, ¿cierto? ¿Cómo los hallaríamos? Entonces, primero que todo vamos a hallar las diagonales, ¿cierto? Estas diagonales de aquí, ¿cierto? ¿Cómo nos quedan esas diagonales? Recuerden que sería la hipotenusa, ¿no? En cada caso. Entonces, tengo a al cuadrado, y al cuadrado. ¿Cómo me queda esta hipotenusa? Me queda raíz cuadrada de al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? De igual manera, la otra diagonal, ¿cómo nos queda? Raíz de b al cuadrado. Nos quedaría raíz de b cuadrado más y cuadrado, ¿no? Recordad que un lado es a y el otro lado es b, ¿no? El lado mide a, este lado mide de b, ¿no? Por lo tanto, son lados diferentes. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en los vectores yo tengo coseno y seno, ¿no? Entonces, lo ideal sería calcular el coseno y el seno de teta y de phi, ¿sí? Bueno, entonces, y obviamente ese coseno y ese seno me deben quedar en términos de a, b y y, que son los valores conocidos, ¿sí? Bueno, ¿a qué sería igual el coseno de teta? Ayúdenme ustedes. Coseno de teta, ¿sería igual a quién? Recordemos, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces sería a sobre raíz cuadrada, uy, se me chueca, raíz cuadrada de a al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y profe, yo no veo que esté escribiendo. ¿Se te fue la imagen? A los demás sí están viendo. Ah, ya me salió. Sí, profe, es que se demora Parece un con retraso, poquito. profe. ¿Se demora un Sí, poquito? primero, Bueno, sí, primero voy a, hablo, después la pantalla, pero siempre ha sido así. voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir a ver si ya se arregla. ¿Me dicen si ya pueden ver, muchachos? ¿Ven la pantalla o no la ven? Sí, señor, ya. Sí, profe. Sí, voy a hacer un rayón, me dicen cuánto se demora en salir. Salió al instante. ¿Sí? Sí, sale. Listo. Bueno, entonces ya hice reparo. Listo. Entonces ya hallamos el coseno de teta. Ahora hallemos el seno de teta. Hagámoslo aquí abajito. Seno de teta. ¿A qué sería igual el seno de teta? Opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí está teta, ¿cierto? Que es esta misma teta de acá. Entonces sería opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería y sobre raíz cuadrada de a cuadrado más y cuadrado. Listo, entonces ya tenemos coseno y seno de teta, ¿no? Que son los que debo sustituir aquí más adelante. Los estoy haciendo por adelantado porque tarde que temprano los voy a tener que reemplazar ahí. ¿Listo? Ahora lo mismo con phi. Coseno de phi. Coseno de phi sería cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Nos quedaría b sobre raíz cuadrada de b cuadrado más y cuadrado, ¿no? Listo. Y lo mismo con el seno de phi. Seno de phi sería y sobre, cateto opuesto sería y sobre raíz cuadrada de b cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Entonces ya hallamos estas operaciones, el coseno de phi y de teta. Y lo mismo con el seno de phi y el seno de teta.
¿Cierto? La magnitud de los campos. Vamos a sacarlas también aquí aparte para que al final solamente nos quede sustituir. ¿Sí? Nos quede un poco más fácil. Entonces, magnitud de los campos. Recuerden que el campo depende de la carga que lo está generando, ¿no es cierto? Entonces, E1, ¿a qué sería igual E1? Díganme ustedes. E1. Recuerden, E1 sería K. Como es el campo eléctrico 1, este de aquí, este está siendo generado por esta carga Q, ¿no? Por Q sobre la distancia al cuadrado, que sería ¿cuánto? O la magnitud de la distancia al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. El cuadrado de A al cuadrado mayor cuadrado. Esta, ¿cierto? Recuerden, esta es la distancia, ¿no? Pero como está al cuadrado, porque en la fórmula nos dice que es al cuadrado, bueno, vamos a ponerlo aquí en forma general y después lo reemplazamos, ¿no? Al cuadrado. ¿Sí? Esa es la magnitud. Entonces ahora sí nos queda K sub E por Q sobre la magnitud al cuadrado, ¿cierto? Esta es la distancia R, ¿no? Esta R es esta R de aquí. Al cuadrado, pues si lo elevamos al cuadrado, le quitamos la raíz, ¿no es cierto? Es decir, esto nos va a quedar es al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya ahí elevándolo al cuadrado, ¿no? Recuerden que hay que elevarlo al cuadrado. Listo, muy bien. Lo mismo, la magnitud del campo eléctrico, esta es la del 1, la magnitud del campo eléctrico 2 sería igual a K por Q2 sobre la distancia R2 al cuadrado, ¿no? Listo, entonces nos quedaría K. La carga Q2 también es Q, pero si ustedes se dan cuenta aquí es negativa, ¿no? Pero recuerden que estoy sacando magnitud. En la magnitud siempre la reemplazo positiva, ¿verdad? La magnitud siempre es positiva. La magnitud de un vector siempre nos da positivo. Entonces aquí debo reemplazar la positiva. Sería también Q. Sobre la distancia de R2. La distancia de R2 es esta, ¿cierto? Vale esto. Pero como está elevado al cuadrado, le quitamos la raíz, ¿no? B cuadrado más D cuadrado. Listo. ¿Cierto? Entonces ya tengo las magnitudes. Entonces fácilmente voy a sustituir acá, ¿no? Tengo las magnitudes y tengo lo que vale el coseno y el seno. Magnitud, coseno y seno. ¿Cierto? Entonces ya puedo calcular ambos campos. Por aparte, puedo calcular el campo E1 y por aparte el campo E2. Al final los tendría que sumar para calcular el campo total. ¿Cierto? Entonces vamos a sustituirlos. Por tanto, si se dan cuenta, estos son puros vectores, ¿no? Puros vectores. Por tanto, entonces vamos a hallarlos por aparte, ¿no? E1. Nos va a quedar. Entonces tenemos magnitud de E1. ¿Cuánto vale esa? K sub E por Q sobre A cuadrado más Y cuadrado. Por coseno de teta. ¿Y el coseno de teta cuánto vale? Vale A sobre A cuadrado más Y cuadrado. ¿Listo? En raíz, ¿no? Lo voy a copiar mejor de aquí para no tener que volver a escribir. ¿Listo? En la coordenada I, ¿no es cierto? Perfecto. Lo mismo ahora en la J, más. Entonces, la magnitud del campo eléctrico nuevamente, E1, A por Q sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Que en este caso era B cuadrado más Y cuadrado. Estamos reemplazando aquí la magnitud de, perdón, A cuadrado más Y cuadrado. ¿Cierto? La magnitud. Por, ahora multiplicamos por el seno de teta, que es este de aquí. ¿Cierto? Me lo voy a llevar, lo voy a copiar y lo voy a pegar allá para no tener que volverlo a escribir. Pegar. ¿Cierto? En la coordenada J, ¿no? Entonces esto va en la coordenada I, esto en la coordenada J. ¿Listo? Listo. ¿Qué podemos agrupar? Entonces, bueno, ahí podríamos... aquí podemos, como estos dos números son iguales, simplemente tienen exponentes diferentes,
puedo agrupar todo en un mismo exponente, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo nos queda eso en un mismo exponente? Entonces nos va a quedar que el campo eléctrico 1 ya simplificado es igual. Entonces, aquí está elevado a la 1 medio, recuerden, ¿cierto? Y aquí está elevado a la 1. 1 más 1 medio me da 3 medios. Esto me va a quedar K sub E por Q por A sobre A cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. En la coordenada I, ¿cierto? Más K sub E por Q por Y. Y lo mismo acá, ¿no? Sobre A cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios en la coordenada J. ¿Listo? Entonces ya tengo el campo eléctrico E1. Lo voy a encerrar aquí. Ahora ustedes, bueno, van a copiar hasta aquí, muchachos. Si hay alguna duda me preguntan. Estamos trabajando vectores hasta el momento. No hemos trabajado nada del otro mundo, ¿cierto? Ahora van a calcular E2. Profe, ¿por qué 3 medios? Perdón, es que no lo escuché bien. Recuerda, aquí estamos multiplicando, ¿cierto? Ajá. Entonces, este de aquí está elevado a la 1. Este de aquí, recuerda que raíz cuadrada es tenerlo a la 1 medio, ¿cierto? Cuando yo multiplico, digamos, A a la 1 por A a la 1 medio, esto es igual a ¿quién? A la 1 más 1 medio. ¿Cuánto nos da 1 más 1 medio? 3 medios. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias, qué pena. No, tranquila, para eso estamos a preguntar. ¿Listo? Bueno, ya hicimos el campo eléctrico E1. Ahora ustedes van a ir haciendo el campo eléctrico E2. Háganle a ver cómo les queda. Entonces van a hacer el mismo procedimiento con el campo eléctrico E2. ¿Listo? Vamos copiando y lo mismo. Entonces vamos a sustituir E2, ya lo tenemos acá. Coseno de phi, ya lo tenemos acá. Aquí es menos, ¿no? Nuevamente 2, que lo tenemos acá. Seno de phi, que lo tenemos acá. Lo van a simplificar y a ver cómo nos queda. ¿Listo? Vamos escribiéndolo a ver cómo queda ese campo eléctrico E2. A ver, ¿cómo quedó ese campo eléctrico 2? Vamos a ir sustituyendo. Simplemente sustituir porque ya sacamos todas las cantidades, ¿no? Entonces, primero, magnitud de E2, que es K sub E.
por Q sobre B cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Recuerden, eso es como si lo tuviésemos elevado a la 1. Lo voy a poner ahí para que no me olvide. Por coseno de phi. Entonces, coseno de phi lo voy a copiar de acá porque ya lo tenemos, ¿no? Es este. Copiar y lo voy a pegar acá. ¿Listo? Eso va en la dirección I. Menos. Recuerden que aquí va un menos, ¿no? Que es este de acá. Menos. Nuevamente, E2, que es K sub E por Q sobre B cuadrado más Y cuadrado elevado a la 1, ¿no? Listo. Por seno de phi. Seno de phi me lo voy a copiar de acá también, ¿no? Ya lo tenemos. Copiar. Pegar. ¿Listo? Entonces lo copié de ahí arribita donde tenemos el seno de phi. Y eso va en la Disculpe, dirección profe, J. Dime. porque Sí. el menos es que no lo alcancé a escuchar. Menos. Recuerda que la componente en Y, este es el campo eléctrico E2. ¿Sí? Este de acá, E2. Entonces, ese campo eléctrico E2 tiene componente en X positiva y en Y negativa. ¿Sí? Entonces, por eso lleva menos. ¿Sí? Ok, gracias. Listo. Y lo vamos a simplificar de igual manera como hicimos con el campo eléctrico 2, ¿no? Entonces, E2 nos va a quedar. Es lo mismo, ¿no? Aquí tengo esto elevado a la 1. Esto está elevado a la 1 medio. 1 más 1 medio me va a dar 3 medios. Entonces me va a quedar K sub E por Q por B sobre B cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios, ¿no? En I. Recuerden que es un vector, ¿no? Más. Lo mismo, perdón, menos, ¿no? Menos. ¿Cómo más menos? Menos K sub E por Q por Y. Y abajo en el denominador, lo mismo, ¿no? B cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. En la coordenada J. Entonces ya calculé los dos campos, el campo E1 y el campo E2, como vectores, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo me queda el campo total? Recordemos, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué es menos ahí en el...? Lo acabé de explicar, muchacho, no está poniendo atención. Lo volví a explicar ahorita que la compañera preguntó. Es porque el campo eléctrico E2, que es este, tiene componente en Y negativa. Recuerden que son vectores. Este tiene componentes, el campo E1 es X positiva, Y positiva. Y el E2 tiene X positiva, Y negativa. ¿Sí? Pero eso uno es positivo, el otro es negativo. ¿Listo? Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, pila ahí, ¿no? Poniendo atención. Profe, la total es la sumatoria de 1 y de 2. Correcto, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular el campo total, ¿cierto? ¿Cómo lo calculamos el campo total? Sumatoria de los dos, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar ahora. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a sumar. Entonces ahora sí, campo total. El campo total, ¿no? Entonces me voy a llevar estas dos imagenecitas para poder reemplazarlas en la próxima página, ¿no? Que son los dos campos que acabamos de calcular. Entonces copiar y me lo llevo para la próxima página, ¿no? No les doy tiempo ahí de copiar porque se supone que les di tiempo para calcular en ese campo. ¿Sí? Entonces aquí tengo los dos campos que ya calculamos, el campo E1 y el campo E2. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es sumarlos, ¿no? Sumando. Recuerden que cómo se suman vectores, porque estos son vectores, ¿no? Sumamos componente a componente. ¿Sí? Entonces el campo total, ¿cómo nos quedaría? El campo total. Sumamos componente a componente, ¿no? El campo total nos queda en I. Vamos a colocar un paréntesis para diferenciar las componentes. ¿Listo? Entonces nos va a quedar. Sumamos I con I, ¿no? I con I, J con J. ¿Sí? Entonces en I nos va a quedar K sub E por Q por A sobre A cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. Más K sub E
por Q por B sobre B cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. Esto en la coordenada Y, ¿cierto? Importante siempre referenciar porque estos son cantidades vectoriales. Más, voy a poner la coordenada en J aquí abajito. Más, entonces nuevamente sumamos en J, nos queda K sub E por Q por Y sobre A cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios menos, ¿cierto? Esto es negativo, K sub E por Q por Y sobre B cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. Y esto va en la coordenada J, ¿no? J. Listo. Y ahí acabamos de obtener lo que nos dicen en el inciso A. Me regreso a la página anterior. En el inciso A nos dicen, encuentre las componentes del campo eléctrico a una altura Y desde el origen, ¿cierto? Entonces ya tenemos las componentes. La componente en I y la componente en J del campo resultante. ¿Listo? Entonces, lo voy a encerrar en otro color para que lo tengamos ahí bien presente, ¿no? Listo. Entonces esas serían las componentes. Ese será el inciso A. Entonces aquí le voy a poner que estábamos resolviendo el inciso A. Ahora vamos con el inciso B, ¿verdad? Ya el inciso B es jugar con los valores que nos están dando ahí. Entonces, en el inciso B nos dicen, ¿qué pasa con el campo o evalúa el campo si Q1 es igual a Q2 y A es igual a B? ¿Sí? Entonces nos regresamos aquí. Ya tenemos el campo que es este, ¿no? Este que está encerrado en amarillito. Ahora, ¿qué pasa si Q1 es igual a Q2? Y si A es igual a B. ¿Verdad? Entonces voy a unificar todo, voy a volverlo todo. Bueno, yo ya le había puesto aquí, yo no les puse Q1 y Q2, ¿no? Bueno, sí, ya les habíamos puesto que Q1 era igual a Q2. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si A es igual a B? ¿Sí? ¿Qué pasaría si A es igual a B? ¿Vale? Entonces vamos a mirar en este campo que ya medimos, ¿qué sucede si A es igual a B? ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar donde haya A por B o donde haya B por A. ¿Listo? Vamos a dejarlo todo en un mismo término. Voy a dejarlo todo en términos de A. ¿Sí? A ver cómo nos queda el campo con todo en términos de A. Por tanto, entonces el campo eléctrico todo en términos de A. ¿Cómo nos queda? Nos queda en I. K sub E por Q por A sobre A cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. ¿Cierto? Más K sub E por Q por B, pero B lo voy a cambiar por A, entonces me queda por A. Sobre B cuadrado, entonces nos quedaría A cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. ¿Cierto? Esto en la coordenada I. ¿Listo? Más. Ahora en la coordenada J, ¿qué sucede cuando A es igual a B? Nos queda K sub E por Q por Y sobre A cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios, ahí no le cambiamos nada, menos K sub E por Q por Y sobre B cuadrado, pero entonces nos quedaría A cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. Esto en la coordenada J, ¿no? Listo. Pues si se dan cuenta, ahí ya puedo sumar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora sí tengo el mismo multiplicador, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos A y B. Aquí teníamos A y B, entonces yo no podía sumar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son bases diferentes y denominadores diferentes, numeradores diferentes. ¿Sí? Pero ahora todo quedó en términos de A. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba, aquí tengo A y A, aquí tengo A y A. De tal manera que todo este término es igual a todo este término. Entonces, cuando yo lo sume, me va a dar 2 veces ese término. ¿Sí? Ahora, en la parte de abajo, ¿qué sucede? Lo mismo. Todo este término es igual a todo este término, pero aquí en este caso estoy restando. Entonces, cuando reste este término con este término que son iguales, se van a cancelar. ¿Cierto? Listo. Entonces, este término se cancela con este término.
decir, la componente en Y se anula, y la componente en Y, nos va a quedar el doble, ¿no? Entonces el campo eléctrico resultante va a ser 2 veces K por Q por A sobre A cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. En la coordenada I. Importante. Entonces, ¿qué sucedió? O bueno, ¿cuál sería la explicación de este resultado? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el enunciado B? Nos dice, ¿qué pasa si las dos cargas son iguales y además A es igual a B? ¿Sí? Entonces me voy a regresar a la figura, que es la que tengo acá. Entonces, ¿qué sucede si A es igual a B? Si A es igual a B es porque esta distancia es igual a esta distancia de aquí. ¿Cierto? Si A es igual a B, el ángulo θ de acá es igual al ángulo φ de acá. ¿Cierto? Supongamos que ambos ángulos sean, no sé, de 30 grados. Entonces, si este es de 30 grados, este ángulo de acá será también de 30 grados. ¿Sí? Van a tener el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedan los vectores? Este vector de acá sería igual en magnitud al vector de acá. ¿Por qué? Porque el ángulo es el mismo y las cargas son iguales. ¿Cierto? Entonces, este vector de acá me quedaría idéntico al de acá, pero en otra dirección. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo sumo? Entonces, el de arriba, el vector E1, tendría componente en X positiva, en Y positiva. El vector de abajo, X positiva, Y negativa. ¿Cierto? Pero serían iguales. La componente en Y de este sería igual a la componente en Y de este. Esta sería positiva y esta sería negativa. Ambas al sumarlas se cancelan, ¿no es cierto? Entonces, esta Y positiva se anularía con esta Y negativa. Y nos quedaría la de X de acá, del vector de arriba, con la de X de acá, del vector de abajo. Como ambas son iguales, se suman y queda al final una componente solo en X. ¿Sí? Y eso fue lo que obtuvimos efectivamente, ¿cierto? Cuando las cargas son iguales y A es igual a B, el vector de campo eléctrico me queda solamente en X. Las componentes en Y se anulan. Una queda positiva, la otra queda negativa y se cancela. ¿Sí? ¿Me hice entender hasta ahí, muchachos? Profe, una pregunta. Dígame. R siempre era magnitud, ¿verdad? ¿Perdón? R siempre era magnitud. ¿Cuál R? El de la fórmula de... ¿Aquí este? Sí, claro, la magnitud. Ay, pensaba que era el radio AB. No, es la magnitud del radio AB. La magnitud es la distancia. Recuerden, magnitud es cuánto mide. ¿Cuál es la distancia? Entonces, desde aquí hasta acá, ¿cuánto mide esa distancia? Mide esto. Pero como es al cuadrado, entonces tengo que elevarlo al cuadrado. Y al elevarlo al cuadrado le quito la raíz. Por eso me queda así. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, profe, entonces el R unitario ahí, ¿qué vendría siendo la componente y entre la magnitud? No, nosotros no trabajamos unitarios en este caso. Trabajamos fe cosenos, coseno y seno. Recuerden que hay dos formas de escribir un vector. Una es con unitarios y la otra es con coseno y seno. Ah, listo, profe. ¿Sí? Pero recuerden vectores, ¿no? Una cosa es escribir un vector en términos del unitario, ¿cierto? Y otra cosa es con cosenos y senos. ¿Sí? Aquí lo escribí con cosenos y senos, vea. Magnitud, coseno, magnitud, seno. La otra era escribir el vector y el vector unitario. ¿Sí? Pero sacar vector unitario es un poquito más complicado acá que simplemente colocar cosenos y senos. Más fácil. ¿Sí? Si quieren, lo pueden hacer con unitarios. ¿Sí? También se puede hacer. Bueno, entonces ya hicimos el B. Bueno, ahora nos dice, hallar el campo si Y es mucho más grande que A. Eso significa que es mucho más grande que A. ¿Sí? Ese sería el inciso C. Entonces vamos a poner acá inciso C. C. Si Y es mucho más grande que A. Bueno, entonces, vamos a mirarlo gráficamente qué sucede, ¿no? Y es la distancia que hay hasta el punto donde vamos a calcular el campo. Es esta distancia de acá. ¿Verdad? ¿Qué pasa si Y es mucho más grande? Es decir, si esto se hace infinitamente grande hacia arriba.
¿Sí? Es como que yo me alejara. Digamos que yo estoy mirando acá primero las dos cargas, ¿no? Entonces veo una por acá y veo la otra por acá. ¿Vale? Pero ahora yo me comienzo a alejar infinitamente. ¿Qué pasa si yo me alejo infinitamente de esa distancia? Pues va a pasar que cuando yo esté en el infinito por acá, digamos, muy, muy, muy lejos, estas dos cargas las voy a ver como si estuviesen juntas, ¿cierto? Si yo me hago muy lejos aquí verticalmente, esta distancia va a ser muy pequeñita comparada con la distancia en la que yo estoy mirándolo, ¿cierto? Entonces, estas dos cargas van a ser como si estuviesen prácticamente juntas, como si formaran una sola carga, ¿cierto? Si esta forma una sola carga, ¿qué quiere decir? Que el campo ahora en este caso se va a ir solamente a la componente, en la componente Y. ¿Sí? ¿Qué sucede en ese caso entonces? Aquí, nuevamente. O bueno, aquí simplemente podríamos mirarlo, ¿no? O incluso aquí también podríamos mirar qué sucede ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si Y es muchísimo más grande que A? Pues A se hace insignificante, ¿no es cierto? A se hace muy pequeñito. A va a tender a 0. ¿Sí? Si Y es muchísimo más grande que A tiende a 0. Es como si usted tuviese 10 millones y le suma 0.00001. Pues, ¿qué pasa? Que esto tiende a ser muy pequeño comparado con esto. ¿Sí? Es como si este número tendiera a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede ahí? Si el campo, si Y es muchísimo más grande comparado con A, entonces A tendería a 0. ¿Cómo nos queda el resultado? Nos quedaría que el campo eléctrico es igual a 2 veces K sub E por Q por A sobre Y al cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Obviamente, este A va a tender a 0 cuando yo se lo estoy sumando a Y, ¿cierto? Es decir, Y, que va a ser un número muy grande, sumado con A, que es un número muy, muy pequeño, pues me va a dar prácticamente Y, no lo va a alterar. Pero aquí arriba no lo estoy comparando con nadie, solamente lo comparo abajo. Entonces, aquí arriba no vale 0, vale 0 es aquí abajo. ¿Listo? Y pues aquí, esto nos va a dar Y al cuadrado por Y a la 3 medios, me da Y a la 3, ¿no? Entonces nos va a quedar 2 veces K por Q por A sobre Y a la 3. Y este sería el campo resultante. Este sería el campo resultante en el dado caso de que yo esté a una distancia Y que va a ser muchísimo más grande que la separación entre las cargas A. Lo importante para que lo tengan ahí presente, ¿no? Me hice entender con esa explicación. Entonces, si yo hago que Y es muy grande, me estoy desalejando muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Por lo tanto, estas dos cargas que estaban separadas, cuando yo las esté viendo por acá desde una distancia muy lejana, las estoy viendo prácticamente pegadas. ¿Cierto? Y eso es lo que sucede en ese caso. ¿Listo? Profe, Dime. ¿usted me podría volver a explicar? Es que no entendí muy bien. ¿Qué no entendiste? Es que tú estabas diciendo que, bueno, en la parte de arriba no se hacía insignificante. ¿Por qué? Ah, aquí. ¿Sí? Entonces, recuerda, estamos comparando a Y con A. ¿Sí? Es decir, la comparación solamente me funciona cuando a Y lo comparo con A. ¿Cierto? Entonces, si Y es muy grande comparado con A, cuando los comparo a los dos, es como yo te decía. Si yo tengo un número muy grande, digamos 10 a la 10, y le sumo 0,0001, ¿eso qué es igual? Pues eso prácticamente vuelve a ser 10 a la 10, ¿cierto? Porque este número es muy pequeño comparado con este. ¿Sí? Entonces, esa es la comparación que vamos a hacer más o menos. Este sería Y y este sería A. Entonces, Y más A sería igual prácticamente a Y. ¿Por qué? Porque A es muy pequeñito comparado con Y. ¿Cierto? Pero cuando lo comparo con Y. Cuando lo tengo solito no, porque yo no lo puedo comparar con nada. ¿Cierto? Entonces no lo puedo eliminar. Entonces, cuando yo a Y le sumo A, ¿cierto? Y es un número muy grande, A es un número muy pequeño, entonces prácticamente A más Y me va a dar nuevamente Y, porque A es muy pequeño comparado con Y, ¿cierto? Entonces aquí Y va a tender a 0, lo mismo lo que dice acá, entonces me queda Y a la 2 elevado a la 3 medios, ¿sí? Lo que tengo acá.
Pero arriba yo no se lo estoy sumando a ningún número, ¿cierto? De hecho, este va a multiplicar a estos de acá y al final lo voy a dividir entre este término de aquí, ¿verdad? Pero no lo estoy sumando con y. Entonces, arriba no puedo decir que vale 0. Solo vale 0 abajo cuando lo estoy sumando. Arriba lo estoy multiplicando. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por eso aquí arriba sí dejo el a y aquí abajo sí lo valgo a 0. Sí, profe, listo. Muchas gracias. Vale. Bueno, Profe, muchachos. ¿eso quiere decir que el campo eléctrico es muy chiquitico? El campo eléctrico va a ser muy pequeñito. Exactamente. Porque llega a ser muy largo, ¿verdad? Sí, y va a ser muy largo y A va a ser muy pequeño. Entonces, cuando yo haga esta división entre A y Y más o menos, ¿cierto? Esto me va a dar un campo muy pequeño. Un campo muy pequeño. Es evidente. ¿Por qué? Porque si me estoy haciendo muy lejos, ¿cierto? Vamos a mirar la fórmula del campo eléctrico, que la tengo acá. Esta, ¿cierto? Esta es la distancia, ¿no? Entonces, si yo me hago muy lejos, si esta distancia es muy lejana, ¿qué quiere decir? Pues que estoy dividiendo entre un número muy grande. Si yo divido entre un número grande, el cociente se hace pequeño, ¿cierto? Entonces, la explicación física es que si usted se hace, digamos aquí tengo la carga que está generando el campo, y usted se hace muy lejos, ese campo va a ser débil. ¿Sí? Usted lo va a percibir muy débil. Si usted se hace cerca, ese campo usted lo siente fuerte, ¿cierto? Si usted se hace lejos, lo siente débil. Entonces esa es la explicación. Aquí el campo va a ser un campo muy pequeño. ¿Me va a entender? Sí, profe, ya. Bueno, muchachos, terminamos de copiar ahí. Creo que no alcanzamos a hacer más por hoy. Traía otro ejercicio, pero creo que no vamos a alcanzar a hacerlo hoy. Entonces mejor lo dejamos para hacerlo la próxima clase. ¿Listo? Profe, pero si nos muestra el ejercicio e intentamos hacerlo, bueno. Creo que es este. No, ese fue el que acabamos de hacer. Este es el de mecánica. ¿Qué lo hice? Ah, no lo copié, muchachos. No lo copié. Vamos a ver, por aquí yo lo resolví, si no estoy mal. A ver dónde está. Ese ejercicio, ¿dónde está? Está aquí. Entonces ya se los coloco en pantalla para que ustedes lo trabajen. Es este de aquí. No le vayan a tomar captura, muchachos. La idea es que ustedes traten de hacerlo. No es terminar de hacerlo porque yo igual no lo voy a calificar. La idea es que ustedes lo traten de hacer, ¿no? No es simplemente tenerlo hecho, porque igual no lo voy a revisar, ¿no? Para que ustedes lo trabajen. Entonces, aquí. Supongo que ya terminaron de copiar ahí. Les voy a poner acá en la otra página el ejercicio. Este sería el ejemplo. Ah, bueno, me cabe allí. Entonces ahí tengo el ejercicio, muchachos, para que lo copien. Los voy a dejar acá en la mitad de la página. Lo pueden ir copiando para que lo trabajen en sus casitas, ¿no? Pues pueden ir copiándolo ahí. Lo voy a encerrar en un colorcito para que les quede. Profe, ¿puedes ponerlo un poquito más grande? Más grande, vamos a ver. Bueno. El otro ya lo copiaron, ¿no? ¿Ahí? ¿Ahí lo ves bien? Sí, profe, ya, gracias. Mejor lo dejo en la otra página, muchachos. Ya lo coloco. Aquí en esta página voy a pegarlo. Ahí está. Ahí lo pueden ver bien. ¿Listo? Nos vamos copiando ese enunciado, muchachos. Lo vamos a trabajar, bueno, lo van a trabajar ustedes en sus casitas. Es un ejercicio sencillo, creo que es del Serway. Si algo, pues pueden ir y revisar en el Serway. Si de pronto lo resolvieron y quieren corroborar las respuestas, ¿no? Entonces lo pueden revisar en el Serway. Y bueno, voy a tomar lista, muchachos. Profe, una pregunta. Dígame.
¿Usted nunca da talleres? No. No, señor. Allá está el libro, ¿sí? Si ustedes quieren ir a trabajar el libro, allá está el libro. Allá hay ejercicios por montones. El Serway es el que estamos Profe, trabajando en el ya momento, ¿cierto, profe? ¿Cómo? ¿El Serway es el que estamos trabajando en el momento? ¿O cuál libro? Sí, el Serway, pero cualquiera de los libros que esté ya le sirve. Ah, No listo. necesariamente el Serway. Listo. Gracias. Profe, o sea que las únicas notas que sacas del 15 son los quizzes. Los quizzes. Puede que deje un taller, ¿sí? Puede que les deje un tallercito. No me gusta dejar talleres porque lo mandan a hacer o uno solo es el que trabaja, los otros copian o los otros van pegados y no me gusta eso, ¿sí? Entonces me gustan más las notas individuales. Puede que les deje un taller, si de pronto no les está yendo tan bien en los cuestionarios más adelante, pues consideraré dejarles de pronto un tallercito ahí para subir nota, pero en general no me gusta dejar talleres ahorita, al menos en virtualidad. Cuando eran presencial, pues era diferente porque era un taller en clase y yo los veía trabajando, los veía preguntando, ¿sí? Pero ahorita no me gusta. Voy a conectarme aquí por el computador para descargar la lista y con eso terminaríamos el video.